Bueno, pues sí, el título de la conferencia es ¿Prueba o tentación? Y en estos tiempos la verdad es que estamos pasando por ambas cosas, los hijos de Dios. Y son cosas que el Señor permite que estén pasando en cada una de nuestras vidas y que podemos de pronto voltear a ver al que está pasando una y dices, ay, eso está re fácil, le tocó el examen fácil, pero no, la prueba es conforme a cada uno de nuestros corazones. Y quiero comenzar leyendo Santiago 1, del versículo 2 al 5, y dice: hermanos míos, tengan gran gozo cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Y la palabra que viene ahí dice, cuando estén en pruebas. Pero vamos a ir viendo para quién está dirigido esto. Inicia el versículo diciendo hermanos, es decir, no es para los que no son salvos. Este mensaje no es para los que no son hijos de Dios. Son para los que hemos tenido y tenemos la garantía y la certeza de que hubo un cambio de muerte a vida. Por eso es una conferencia únicamente para la iglesia. Pero además se atreve Pablo a decir, tengan gran gozo cuando estén en diversas pruebas. ¿Cómo Pablo se atreve a decir eso? ¿De qué se trata esto? ¿De ser masoquistas? Nos dice, tengan gran gozo. Lo que menos tenemos cuando somos probados es gozo, aparentemente. Pero recordemos que cuando viene la prueba sobre sus hijos, es porque somos de Él. Y eso te da el gozo, aunque se ponga la cosa de lo peor. De lo peor, aunque estés en la carretera con la llanta ponchada en el área donde no hay señal. Nos pasó así. Y el Señor nos guardó. Nos guardó. Ha sido prueba. Y sé que cada uno de ustedes cada día tiene pruebas. Y ahorita parece que están de oferta las pruebas porque, bueno, a todos y duro. Ha sido y seguirá siendo fuerte. Pero es lo justo. Es lo justo. Tenemos que pasar estas cosas porque el Señor tiene derecho a pesar los corazones. Y no nos puede tratar diferente al resto del mundo. Es algo justo. Y después dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Esa es una obra maravillosa. Sobre todo ahora que todo es muy rápido, ¿no? Mucha de la tecnología, bueno, en un instante a mí me impacta. Puede estar sucediendo algo en el otro lado del mundo y lo estás viendo en ese instante, ¿sí? Pero en el reino de Dios, para que nuestra alma sea transformada, la verdad es que la prueba debe ser larga. Debe ser larga, definitivamente. No hay de otra. Y eso va generando paciencia, porque si no seríamos como los que dicen, Dios, dame paciencia, pero ya.
¿no? Ahorita mismo. Eso no es posible. Mientras más pruebas hayamos pasado, y ahorita voy a hablar de qué significa pasar la prueba. Mientras más pruebas hayamos pasado bien, ¿qué es pasar la prueba bien? Que concluya el día o el evento y tu fe continúe firme. Eso es pasar la prueba. Eso es terminar el día. Y en estos tiempos hemos visto a muchos que decían ser cristianos y que han sido probados y han sido reprobados por el Señor. Y el Señor continúa santificando su iglesia y sacando a los que no son de la iglesia. En este tiempo estamos viendo lo que dijo el Señor, de que el Señor está separando el trigo de la cizaña. En la congregación lo estamos viviendo. El Señor está separando las ovejas de los cabritos. Tienen una característica especial las ovejas y los cabritos. Las ovejas oyen la voz de su pastor, pero en los ojos de la oveja son diferentes a los de los cabritos. Porque las cabras tienen la pupila rectangular. Es impresionante cómo el Señor, hasta en eso, dijo: tú eres la niña de mis ojos, nos hace a imagen y semejanza, tenemos la niña de nuestros ojos redonda y los cabritos la tienen rectangular. Y si no me creen, vean fotos. Una cabra tiene la pupila rectangular. ¿Me explico? Y es lo que está haciendo el Señor. Es lo que está haciendo el Señor. Aquellos que parecía que eran, ha resultado que no. Porque viene la prueba y la reprueba. Pero no es una prueba que el Señor use injustamente, es necesario que se dé esto. Y al mismo tiempo está aumentando el número de salvos, ¿sí? Que es la otra parte de la función de la iglesia. Una es evangelizar hacia afuera el 50% y otras edificarnos hacia adentro el 50%. ¿Sí? Entonces dice el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos. Perfectos ninguno. El Señor lo que dice es perfecto que continuemos en Él. Eso es lo perfecto. No nuestras reacciones, no a veces nuestros cuestionamientos. Se los puedo decir personalmente, yo no estuve de acuerdo con el Señor que nos fuéramos. Le dije, lo siento, Señor, pero siento que mi cronos no checa con tu kairos. Por supuesto, terminó poniéndome en mi sitio, ¿verdad? El Señor fiel, porque fue una prueba y ya la pasé. Porque terminé postrada y diciendo, ok, tú mandas, yo soy esclava y aquí estoy. ¿Sí? Porque a veces podemos empezar a cuestionar y a respingar y sobre todo cuando hace algo el Señor que sentimos que nos está robando algo. No, nos está purificando, ¿sí? Entonces dice, para que sean perfectos y cabales. ¿Qué significa esto de ser cabal? Significa que estoy adecuando mi forma de pensar a la forma de Dios, que es la forma correcta, ¿sí? Y ahí es donde está todo el problema. A los cristianos nos critican porque, ay, su Biblia, y siempre su Biblia, y siempre su Biblia. ¿Saben qué? Simple y sencillamente, ¿por qué la Biblia? Pues porque Satanás, si algo se reveló, fue a la palabra de Dios, a la
orden de Dios de que no comieran, y con eso tentó. Y el pecado fue desobedecer la palabra de Dios. Es por eso que Jesucristo tiene que recibir toda la gloria y cada enemigo va siendo puesto por estrado de sus pies, porque Él es el Rey. ¿Por qué? Porque Él tiene que gobernar nuevamente un nuevo universo, nuevos cielos, nueva tierra, su palabra. Jesucristo, el Verbo hecho carne. Por eso la Biblia, porque la leemos y la leemos para que en cualquier momento sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Es que, ¿qué pasa si me dan ganas de ser medio gandalla y veo a un ciego y le hago así? Bueno, quien ha leído los libros de Deuteronomio y Números va a comprobar y a recordar que ahí dice que el Señor aborrece al que pone piedra delante del ciego. No, qué flojera leer, yo nunca la he leído completa. Hijo, pues qué pena. Qué pena, porque a lo mejor estás haciendo un chorro de cosas que al Señor no le agradan y tú crees que sí. Ayúdate que yo te ayudaré, eso ni viene en la Biblia, ¿no? A Dios rogando con el mazo dando, y un chorro de frases que es del mundo y es de ignorancia, no estoy hablando de ignorante, déspotamente. Es porque simple y sencillamente el Señor no le ha revelado su voz y su palabra. Pero aquí estamos todavía, en diferentes pruebas. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, la sabiduría comienza con el temor al Señor, ¿sí? Por eso las cosas pecadoras se hacen escondidas. Y ese es el gran problema, porque si lo haces a escondidas es peor, porque no hay temor de Dios. Hay una cierta, ay no, que no me vaya a ver fulano que hago tal o cual. Hijo, pues ya te llevó el tren, porque no hay temor de Dios, sabiendo que Él lo ve todo y lo sabe todo. Se acabó. O sea, simple y sencillamente es una persona que no es nacida de nuevo, no es salva y no es parte de la iglesia de Cristo que va a resucitar y vamos a estar para siempre con Él. Entonces debemos entender esto. El Señor al que ama, disciplina. Voy a leer otra parte de la palabra de Dios que dice 1 de Corintios 10:13. Dice, y esto es una verdad aunque sientas que no es cierto, aunque en el momento digas, hijo, es que de veras ahí el Señor se pasó. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es cierto. Toda tentación, pero aquí está hablando de tentación. Y al principio hablé de prueba, y te voy a decir por qué. Porque la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de prueba y de tentación es exactamente la misma. Dice peirasmos. Es decir, una prueba siempre va a ser tentación. Todo en uno. Es la misma palabra. Estamos pasando por diversas pruebas. Y hay momentos en la prueba en que tenemos tentación. ¿Sí? Lo importante es cómo que terminemos. Hay pruebas que duran poco. Hay pruebas que duran más. Hay pruebas muy largas. Y hay otras que dice Señorito y ya. ¿Sí? De hecho es muy importante saber esto, que la palabra griega para prueba y tentación es exactamente la misma, aunque tenemos la idea de que la prueba viene de Dios, pero la tentación del diablo. Y es cierto, porque el Señor pesa el corazón y
o reaccionas como hijo del diablo o como hijo de Dios, caes en la tentación y entonces tienes que decir, perdóname, Señor. Los que practican el pecado, pues ahí sí ya, ¿no? No, pues que soy cristiano, sí, pero tu vida dice otra cosa, pues simplemente no lo es, ¿no? Pero esta es la idea, que se te quede en tu corazón, que prueba y tentación van juntos. Y mientras más cerca está el tiempo, más purificación y más fuego está haciendo el Señor en cada uno de nosotros y es motivo de gozo, porque nos trata como hijos. Fíjate que cuando decía los discípulos, Señor, enséñanos a orar. La parte donde dice, no nos metas en tentación, te voy a decir exactamente lo que significa esa palabra, meter, en ese versículo, en el griego. Dice, hijo, es que me pongo chinita de verdad. Dice, no nos pongas fuera. O sea que ya, cabrito, ya, perdición. Eso le pedían los discípulos a Jesús. No nos metas en tentación. O sea, ten tal gracia por nosotros que no nos pongas fuera de ti. Hemos visto muchos que están quedando fuera y duele. Pero el Señor se reserva el derecho de admisión en su reino porque es de Él. Y no podemos hacer otra cosa. Y si el Señor mantiene a alguien fuera y termina el tiempo de los gentiles y se quedó fuera, aunque sea nuestra persona más cercana, el Señor es el que decide. Y es difícil. Y es una prueba y una tentación también cuando vemos esto. Que el Señor no abre los ojos. El Señor no da luz. Es una prueba y tentación que estamos viendo que aún ahorita podemos hablar de salvación, de arrepentimiento de pecado y las personas dicen no, yo soy más de ciencia, sin saber que todo lo científico muestra la gloria de Dios, ¿sí? Pero lo importante aquí es que entendamos eso, que meternos en tentación es ya el corte, así como en los equipos de fútbol americano, empiezan como 60, me parece, y hacen un corte. Bueno, los que no me conocen, soy fan del americano y soy vaquera de Dallas, además, en las buenas y en las malas. Pero bueno, esa es otra historia que tengo que hablar luego con el dueño. Pero la cuestión es que el Señor va haciendo cortes, igualito, y se quedan los mejores. Ah, pues qué chiste, ¿por qué si yo me esforcé más? Pues sí, pero si uno tiene el talento dado por Dios para una u otra cosa, va quedando el primer equipo, segundo, tercer equipo, se acabó ahí. Personas que, bueno, no personas, yo vi jugadores de americano que estaban en el tercer equipo, salían todos uniformados, pero ellos se regresaban a cambiar con las fundas totalmente blancas porque no entraron, pero están en el equipo, ¿sí? Cada uno, nuestro crecimiento, el Señor lo lleva. La cuestión es permanecer en el equipo, ¿sí? Creo que es un ejemplo que nos puede ayudar a entender, ¿sí? Porque podemos también comparar una pelota de fútbol. Una pelota de fútbol puede servirle a un niño para jugar. Y una pelota de fútbol puede servirle a un chamaco pelado
para patear y romperle el vidrio a la vecina porque le cae mal. Es la misma pelota. La cuestión es la misma prueba o tentación. ¿Qué es lo que va a ser visto? Que nos va a ayudar el Señor a que salga lo que hay en nuestro corazón. Esa prueba, esa tentación, es para bien y es para salvación, porque nos ayuda a saber lo mal que estamos en cosas que ni sabíamos que estábamos mal. El Señor es bueno, nos trata como hijos cuando nos azota. A nadie le gusta, pero debemos tener gratitud, ¿sí? Entonces, nunca vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que pueda soportar, permanecer. Eso es lo que debemos cuidar en nuestras pruebas. Voy a leer ahora Hebreos capítulo 12 y voy a hablar desde el versículo, voy a leer desde el 4 hasta el 8 y dice algo similar, dice, no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y es cierto, sabemos que hay lugares ahorita en donde los matan por que se han arrepentido, creen en Jesucristo a causa de su nombre, Jesucristo Salvador, enviado del Padre. La gente muere y batallan hasta la muerte, hasta la sangre, y no sabemos si nos va a pasar o no. Pero sabemos que sigue habiendo esa cuestión. En México existe eso. Y los matan por cristianos. Y los quitan sus tierras y los avientan de los pueblos porque se hicieron cristianos. Y siempre lo he dicho, en México es peor decir que soy cristiano que soy asesino. Es increíble. Pero es las tinieblas. Dice, han olvidado y que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. No desmayes, no desmayen, por favor. No, y lo digo por favor, a nombre del Señor, no desmayen. Sabemos de sus pruebas, han hablado con nosotros. Cada uno, los que están aquí, los que están yéndonos, los que están trabajando, viven en otras ciudades y estados. No desmaye, no desmaye. El que persevere hasta el fin será salvo. Porque Jesús fue muy claro y dijo que Él era la roca. Y si caes sobre Él, eres quebrantado, que es la obra de santificación. Pero si la roca cae sobre ti, eres desmenuzado, que es lo que pasa con los que están siendo cortados por el Señor, porque simple y sencillamente no son sus hijos. Y si no nos tratara así, nos estaría tratando como bastardos. Si el Señor no nos mete a estas pruebas y tentaciones, suplicándole que no nos meta en tentación en el sentido de dejarnos fuera. Jesús lo dijo claramente, pocos se salvan, pocos. ¿Por qué? Porque lo decidió así. Y Él entregó su
sangre por los salvos, únicamente. Quita el pecado del mundo, pero no salva a todo el mundo. Y dice Hebreos 12, no, me falta leer algunas de, al que ama, disciplina y azota, hasta el versículo 8. En el Hebreos 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues no, parece que no. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos perdiendo el gozo o estamos perdiendo como que la alegría y la felicidad? Y si nos damos cuenta bien, no estamos perdiendo el gozo. Pero hay tiempos para llorar, hay tiempos de pérdida, hay tiempos de cosas terribles. Pero ese gozo, los hijos de Dios jamás lo vamos a perder, jamás. Es el tesoro más grande junto con la paz. Es algo maravilloso, lo misericordioso y bueno que ha sido el Señor con nosotros, individualmente. Ninguna disciplina al presente parece causar gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque nos hace más justos. Cada vez que veas una prueba, es que voy de mal en peor, no. Vas de gloria en gloria si permaneces. Es que hasta me dicen que me voy a hacer una limpia, porque como cristiano, no, es que en verdad a veces el Señor te mete en ciertas situaciones que la gente no creyente dice eso. Oye, vete a hacer una limpia porque de plano, ¿no? Y tú así como creyente, calladito, ¿no? No puedes explicar esto porque también a ti te duele. Entonces, Él nos pasa por esas pruebas, pero para vida. Fruto apacible de justicia. A los que en ella han sido, y aquí viene lo más duro, ejercitados. Pero las pruebas y o tentaciones siempre van a ser para bien y para vida eterna. Es el mensaje. Es el mensaje, creo que es un mensaje corto, pero sumamente importante y vital para cada uno de nosotros y para que también lo demos a conocer tal cual a nuestros hermanos en Cristo, que están quizá en otra congregación, en otro país, en otro lugar. Pero en esta cuestión de la disciplina que usa el Señor poniendo pruebas y tentaciones, pruebas y o tentaciones, se define la vida eterna o la muerte eterna. Si hay algo que tienes que confesar con el Señor, que has estado practicando, van 3. Es que no me gusta la tecnología. Arrepiéntete. Arrepiéntete. El Señor siempre nos va a perdonar a los que estamos en Cristo. Si ni siquiera estamos en Cristo, ahí sí no hay nada que hacer. Y sobre todo para poder dar paso ahorita a la conmemoración que el Señor ordenó que se hiciera de su muerte y de su resurrección, estando a cuentas, porque hay muchos
que han muerto y continúan muriendo físicamente por tomar indignamente de la copa del Señor y hacer este memorial. Y voy a dar paso a Juan Carlos para que él lleve esta preciosa celebración, porque cuando Jesús murió, nos hizo vivir. Pues sí, gracias a Dios que tenemos la posibilidad de estudiar la palabra de Dios en cuanto a que pues es lo mismo para el Señor, prueba y tentación, y a veces pensamos que son cosas distintas. Y algo muy importante también que el Señor nos ha puesto es precisamente esta celebración de la Cena del Señor, que bueno, algunos ya tienen amplio conocimiento al respecto, pero que es importante que nosotros la tengamos siempre muy, muy, muy presente, porque el Señor es bueno, y el Señor en esta misericordia nos pidió, como sabemos, que cada vez que nos reuniéramos, pues hiciéramos esto en memoria de Él. Y pues nada, que sucede que ahora sí lo podemos hacer, porque antes no se reunían cada 8 días, se reunían cada vez que podían, sí podían, porque esa era la otra, ¿no? O sea, sí podían reunirse. Y aquí tenemos que el Señor nos dice muy claro en su palabra que tengamos el cuidado de no hacerlo indignamente. El hacerlo indignamente siempre nos va a llevar a consecuencias que, como ya se dijeron, pues llevan a que unos duerman, o sea, que han muerto o estén enfermos. Pero ¿qué pasa de bendición cuando lo hacemos dignamente? ¿No? Lo que pasa cuando nosotros lo hacemos dignamente, y es tiempo ahora de hablar de ello, es que nosotros nos hacemos parte de la herencia. Cuando nosotros celebramos esto y lo hacemos en memoria del Señor, dice que participamos y anunciamos la muerte del Señor. Dice en 1 Corintios 11, 26, así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y cuando nosotros estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿a quién le anunciamos la muerte del Señor? Si nosotros ya lo sabemos. No hay cámaras, no hay paparazzis, bueno, al menos ahorita aquí, cuando salgan no les prometo nada, pero aquí no hay paparazzis viendo qué hacemos o qué no hacemos. ¿A quién le anunciamos ahorita la muerte del Señor? Si nadie nos está viendo. Al mundo y al reino de las tinieblas. Y aunque el mundo no lo ponga atención, el Señor sabe que lo estamos haciendo en esta tierra y anunciamos la muerte del Señor desde el momento en que nosotros saben que existen cristianos decentes como nosotros y que nos reunimos por causa del Señor, porque nos reunimos a causa de Cristo, por la causa de Cristo, a causa de Cristo y por la causa de Cristo. Y entonces, así como están las consecuencias cuando se toma esto indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, dice que juicio y come y bebe para sí. Y es cuando dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y viene que si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados.
mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos, fíjate, condenados con el mundo. Es decir, cuando alguien lo hace indignamente, el Señor lo castiga para no ser castigado junto con los del mundo, es decir, para no pasar por todo lo que viene sobre el mundo. O sea, quiero dejar bien claro algo. Cuando alguien toma del Señor esto indignamente y recibe el castigo, le está haciendo un gran favor, porque dice, para que no seamos condenados con el mundo. No le hagas caso, manita, ahorita se va. Para no ser condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, se esperan unos a otros y una serie de circunstancias. Pero lo maravilloso de todo esto entonces es entenderlo. Entendemos por qué lo hacemos y sí, por si las dudas, ¿no? O sea, nos portamos bien y un día antes o dos y tal. Ok, está bien. Pero hay que entender que aparte de todo es una gran bendición de Dios el hacerlo dignamente. Porque no obstante toda la bendición de Dios, al anunciar su muerte y ser testigos nosotros vivientes, al ser templos del Espíritu Santo, anunciamos esta muerte y damos testimonio de que Cristo vive, puesto que estamos aquí. Porque ha sido más que claro que todas las religiones siguen a un muerto o siguen a un ídolo, ¿no? O a un muerto o a un ídolo, o a un ídolo vivo que después se va a morir. Y no perduran, aunque tengan muchos años las religiones, no perduran, porque perduran los que en alguna generación fue afectada, o si acaso la siguiente. O de plano se declara no religión, sino la senda de la verdad, de los sabios, de no sé qué, pero no Dios. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a darle paso a esta bendita conmemoración. Vamos a pasar, por favor, los elementos. Voy leyendo mientras, 1 Corintios 11, desde el versículo 23 al 26, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y aquí es algo importante antes de hacer lo que vamos a hacer. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo no estuvo en la cena del Señor. ¿Cómo que recibió del Señor? Debería decir, lo que a mí me enseñaron los apóstoles, pues es lo que les enseñé a ustedes, que sí estuvieron presentes. Pablo no estaba ahí, ni siquiera era cristiano todavía. Dice que él recibió del Señor esto, y hoy tú lo recibes del Señor. Tienes la oportunidad de recibir hoy del Señor la misma revelación de Pablo, como si hubiésemos estado ahí. Y por eso ser testigos de la vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios, de Jesucristo. Hoy lo recibimos del Señor. Y es una gran diferencia que alguien te lo enseñe. Hoy lo recibimos del Señor. Que habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a levantar entonces
el pan que representa este simple elemento, el cuerpo de Cristo. Y es lo que recibimos, no el cuerpo de Cristo, la revelación del cuerpo de Cristo en esa cruz. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, hacemos lo que tu Hijo nos dejó como mandamiento y nos has dado el cuerpo de Cristo. Y lo sacaste de la muerte y lo levantaste y lo resucitaste y lo has puesto a tu derecha y a sus enemigos al estrado de sus pies. Hoy, Señor Jesús, anunciamos tu muerte al mundo y a las tinieblas, que eres el Hijo de Dios, que entregaste tu cuerpo para ser molido por nuestros pecados y que nuestros pecados han sido perdonados todos y cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Rey de Gloria, y así lo hacemos y así lo tomamos en el nombre de Jesús. Podemos comer. Versículo 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hoy, por revelación de Dios, recibimos también la bendición de que por esa sangre hemos sido añadidos a este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y este nuevo pacto nos ha sido adelantado antes que al mismísimo pueblo de Israel, a la iglesia de Cristo que ganó con su sangre. Y se hace de esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a orar, levantamos la copa que representa, ojo, la sangre de Cristo. No es la sangre de Cristo, ni se convierte en la sangre de Cristo. Representa la sangre de Cristo, y esa es la importancia de entenderlo. Y oramos: Padre, la sangre de tu Hijo está en tu presencia y es la única sangre humana digna que fue capaz de que sea recibida por ti en el lugar santísimo, de acuerdo con el libro de Hebreos 8, 9 y 10. Por eso, esto no se convierte en la sangre de Cristo, sino que esa sangre está en tu presencia, Padre. Por eso, Señor Jesús, hacemos esto en memoria de ti y recordamos que la sangre fue derramada sobre la tierra de Israel. Y eso es lo que trae tu justa venganza, porque esa sangre fue derramada en esa tierra. Pero esa sangre ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso representamos, Señor, hoy, con este simple bebida, en memoria de ti, el acto más sagrado, más bendito, más grande que ha habido en la tierra. Sí, el Dios que sangró, y no porque haya sido derrotado en batalla, sino porque entregó su sangre para salvar a sus ovejas, a sus escogidos. Hacemos esto, Jesús, en memoria de ti, con todo nuestro agradecimiento y bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos beber? Para terminar, vamos a hacer esta oración. Señor, qué bendición nos has dado, que siendo Dios verdadero, siendo el único Dios, nos permitas participar de este ceremonial
de este memorial, de esta bendición, que se le llamó sacramento, pero Señor, es en memoria de Cristo, nuestro amado Cristo, nuestro bendito Cristo, nuestro santo Cristo. Gracias, Señor, por permitirnos participar, y aún virtualmente los que lo hayan hecho, en tu presencia lo han hecho, al igual que nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Dios me los bendiga.